Que no sé si habrá llegado ya algo del mercado, porque ya hemos movido un poco con principales anunciantes y agencias de medios, porque claro, lo tenemos que implementar el 7 de enero. Ajá. Y ya estamos hablando un poco con ellos. Entonces ahí que lo conocierais vosotros de primera mano y nos llegaran referencias, y tampoco queríamos enviaros una hoja en frío, sino que para intentar resolver un poco las dudas que podéis tener y explicaros por qué acometemos este cambio, ¿no? Que como os decimos, estamos muy ilusionados, pero como todo cambio, pues también tiene la parte esta de movimiento, ¿no? Ya hemos hecho lo del gimnasio para diciembre y nos quedaba a ver cómo nos complicamos un poco la vida también en el cambio de política, ¿no? Y es lo que vamos a afrontar, ¿no? Entonces, la explicación un poco de por qué nace esta marca nueva de política comercial que vamos a llamar NextTV, ¿no? Que ahora la tenéis ahí un poquito desarrollada, pero luego os enseñamos un vídeo también. Básicamente es porque el mercado están pasando muchas cosas, porque los anunciantes, y vosotros lo comunicáis continuamente, están buscando nuevas referencias, están en esa duda de cómo, que nos pasa a todos, ¿no? Que os pasa a vosotros también, de cómo nos adaptamos al entorno digital, cómo todo esto de la disrupción digital nos afecta, cómo hago que mi marca tenga más salud, ¿no? Y para nosotros, que lo poníamos ahí en la nota de prensa, hay un factor fundamental que quizá va a ser el eje que haga que las marcas se distingan de lo plano que pueden estar en otros segmentos, que es el brand equity, ¿no? Es el brand equity del valor que una marca tiene para generar ventas a través de la notoriedad, ¿no? Que es un poco la definición que yo creo que tiene el brand equity. Es un elemento diferencial, ¿no? Es lo que va a hacer que las marcas destaquen sobre la globalidad de otras marcas, y para eso creemos que la publicidad es fundamental, o es quizá el arma que para generar notoriedad y relevancia es más importante, ¿no? Y en ese entorno que poníamos, bueno, este es el pasarlo aquí, en ese entorno de hacer publicidad, pues aparecen conceptos, yo creo que lo oímos habitualmente, y cuanto más anglicismo mejor, que parece más moderno, ¿no? Y si no metemos un anglicismo parece que no estás haciendo nada nuevo. Pues hay muchos medios digitales, pero yo creo que muchos medios que empiezan a hablar de tener viability, de tener un completion rate, o que se vea la creatividad en el mayor número de segundos posibles, que son soportes en los que no hay fake news y que no se generan un contenido pues incierto o no del todo real, ¿no? Que por eso el contenido profesional o los ad blockers es algo que no se usa, o la medición auditada o el entorno seguro es algo que todo el mundo ansía, pero que quizá por venir del histórico que tenemos, ¿no? Como somos de toda la vida, quizá no nos han dado todos estos anglicismos al medio, pero realmente todos esos beneficios que decíamos anteriormente los tenemos intrínsecamente en la televisión, y no estoy hablando de A3 Media solo, estoy hablando de la televisión, y la televisión lineal en mayor medida, ¿no? Porque al final yo creo que todos estos quieren ser más televisión, quieren quitarnos esos beneficios que nosotros son nativos y que los tenemos, ¿no? Y un concepto que Javi decía mucho y que creo que por meter el anglicismo cada vez nos gusta más, que es el TVizibility. No es mío, pero se escucha. Por lo menos a ti te lo he escuchado, entonces te lo hago propio a ti. Es eso, que si tuviéramos que meternos y ser snob, lo que diríamos es que tenemos el TVizibility, ¿no? Que es el que seguramente todos los medios querrían, y son esos beneficios que hemos hablado anteriormente, ¿no? Porque si el brand equity es fundamental, la notoriedad es lo que tiene, es la herramienta que el brand equity mejora, y la tele compone notoriedad, creemos que nuestros tres superpoderes para afrontar ese brand equity es que somos masivos, algo fundamental, ¿no? Y yo creo que Kantar, cuando nos presenta, Kantar Workpanel, cuando nos presenta sus investigaciones, habla continuamente de cómo se gana cuota de mercado, y se gana más por usuarios nuevos
que no por mayor frecuencia de compra o mayor incremento de la cesta de compra de cada uno de los productos que estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, ser masivos, llegar de una forma muy amplia, de una forma rápida, como lo hace la televisión, quizás es un factor fundamental para que se consiga notoriedad y, por ende, poder mejorar el brand equity. Otro factor que nosotros tenemos es, lógicamente, el ser audiovisuales, ¿no? En la radio somos audio, en la tele y en online somos audiovisuales, pero el formato audiovisual ya sabéis que compone y que trabaja muchísimo a este factor, al factor de la notoriedad, y lo han demostrado un montón de estudios, y aquí tampoco vamos a incidir mucho más, porque el tercer factor que yo creo que sí que nos distingue, y yo creo que aquí en A3 Media sí que nos distingue en mayor medida, es el concepto de seguridad, ¿no? Seguridad quizá en dos ámbitos. Seguridad en cuanto a lo que es entornos de calidad, entornos profesionales, entornos de nuestros contenidos, y yo creo que aquí A3 Media lo reconocen los usuarios, y cuando hacemos los estudios de calidad o los hace el mercado, Personality hace algún estudio en esta línea, las dos televisiones más valoradas en cuanto a calidad sale Antena 3 y La Sexta, ¿no? Que eso es algo por lo que el equipo de Bardají trabaja mucho y de verdad nos facilita un poco el trabajo, ¿no? Pero también el otro componente de seguridad, que es tener cosas que nosotros damos como por sentado, pero que en el mundo digital en muchos casos no se consigue, que es tener métricas contrastadas por el mercado, métricas auditadas y de un tercero, es decir, que no seamos juez y parte en esa decisión, en esa inversión que tiene un cliente, y que al final esa seguridad la pongamos también en valor, ¿no? Con eso lo que nos compone es que la tele es más, ¿no? Porque si cogemos los acrónimos, hacemos un acrónimo con el más, nos sale masivo, audiovisual y seguro, que quizá es un poco el claim de este NextTV, ¿no? Debajo de NextTV hay un compromiso de la tele, no un compromiso, una realidad de la tele, que son todos esos valores que hemos visto en la traspa de los beneficios de digital, pero que se sustenta sobre ese más, sobre el masivo, audiovisual y seguro, ¿no? Y somos más, aunque me gustaría detenerme en alguno de estos ejemplos, porque ese masivo, audiovisual y seguro lo que hace es ser el líder de consumo en televisión, y no obviamos que hay públicos en los que el consumo está bajando, como los target jóvenes, y eso es una realidad, porque las alternativas que hay ahora son mucho mayores de las que había anteriormente, pero también no hay que obviar los volúmenes, ahora lo hablamos un poquito, que tenemos 231 minutos de consumo audiovisual en televisión al día por cada español. Creo que nos deja todavía una posición bastante interesante. La gente que llegamos, la atención y el recuerdo. Bueno, son casi 4 horas. Son casi 4 horas. Seguro que muchas parejas no hablan tanto entre sí. Es verdad. Seguro, ¿eh? Y además en un tono plano, ¿no? Pues por defender un poquito, aunque sean solo 2 titulares, por compartir con vosotros, que esto es una presentación que hemos hecho con el equipo, y de la misma forma que la hemos hecho con el equipo la queríamos hacer con vosotros, decirme si somos muy pesados, si no, si avanzamos un poco más, pero en ese sentido con el equipo compartíamos que parece que, ¿no?, en España somos especialistas de matar al rey, a la democracia, a la Constitución, a muchas cosas, y en ese sentido creo que todavía aquí podemos sacar un poquito de pecho, porque si en el 2005 el consumo de tele eran 217 minutos, han pasado un montón de cosas por todos estos años del 2005. Es verdad que va todo muy rápido y miras hacia atrás y ves tienes un poco de vértigo, pero de esos 217 minutos, después de pasar tantísimas cosas por el camino, con gigantes de todo tipo, ¿no? Con HBO, con Prime Video, con Netflix, con todas estas ofertas, la tele hoy en su consumo audiovisual está en 231 minutos, ¿no? Por lo tanto, lo que decía Javi, esas 4 horas que tenemos diariamente de cada uno de los españoles, nos deja una posición que todavía, con vértigo y con el hormigueo en el estómago de que pasan cosas, ¿no? Y que eso yo creo que es muy bueno y que nos motiva, pero que te deja una base que al final, si tenemos que componer notoriedad, y hemos visto que Kantar Worldpanel nos habla de que tenemos que llegar a gente diferente y no solamente a mi comprador, pues la tele todavía funciona, ¿no? Porque funciona sobre todo por este dato, ¿no? El 81% de los españoles
en el día de ayer vieron en algún momento la televisión. Esos 231 minutos no lo hacen muy poca gente, sino que encima lo hacen mucha gente, el 81%. Eso es muy importante. Es cierto que también a la contra se puede trabajar, que hay gente que se desafecta del medio, pero los que todavía creen en él es importantísimo. Por lo tanto, otra vez vuelvo a llevar la relación. Si la notoriedad es importante para ese brand equity, que es el que nos va a salvar de todo este entorno digital, tener beneficios como este es fundamental, por la cantidad y creo que también por el relativo, ¿no? Por quién es el segundo que se acerca a esa posición de dominio. Pues Internet solo lograría estar en un 56% de esa cobertura y con una permanencia muchísimo más baja, ¿no? En consumo de vídeo, de casi YouTube y de todos estos contenidos. Al final, cuando los desciendes en Internet, pues YouTube tiene un 13% de cobertura en el total es población española y 16 minutos, ¿no? Lo bueno que tiene la tele encima, lo malo para las televisiones, es que no tenemos un público 100% fiel, es decir, pero lo bueno publicitariamente es que no tener ese público 100% fiel es que esos 81% en cada uno de los medios o cada uno de los soportes que estamos debajo de la televisión obtenemos también unas coberturas altísimas, ¿no? Por lo tanto, de cara a un anunciante, un perjuicio que para Bardají tiene es que le gustaría que alguien se conectara a las 9 de la mañana y se desconectara a las 12 de la noche. Eso tiene el beneficio comercial de que las marcas pueden tener alternativas y que las marcas en cada uno de los medios, en A3 Media o en Mediaset, pueden tener coberturas muy similares a esos cómputos, ¿no? Consumo, cobertura, atención y recuerdo, ¿no? Pues también se habla un poco del cómo molesta la publicidad en televisión. Muchas veces decimos nosotros que molesta porque se ve, porque muchas veces cuando alguien no molesta es que no existe, y en ese sentido la tele es verdad que puede ser molesta y no obviamos que la gente le gustaría ver todos nuestros programas sin publicidad, pero tampoco obviamos que la calidad del contenido sin la publicidad y sin la fuente de ingresos que es la publicidad, lógicamente no podría mantenerse, ¿no? Somos empresas privadas que además tenemos que generar beneficios, ¿no? Que es un objetivo con el que tenemos, y en ese sentido la atención, o cuando le preguntas al usuario qué atención hace con respecto a los diferentes formatos en publicidad, pues la tele sale como muy valorada, ¿no? Y cuando luego te vas a IOPE y ves cómo se ha compuesto por medios esa notoriedad, pues te devuelve que la tele está en un 50%, ¿no? Y como también dice Javi, lo importante es ver ese 50% de aportación de notoriedad para con la inversión que destinan los anunciantes. Y lejos de decir que a lo mejor la tele está en una posición muy preeminente, si sacaras este ratio, que es notoriedad entre inversión, el ratio va por debajo de 1, porque con el 39% de la inversión, que es más o menos lo que InfoAdes nos da, conseguimos el 50% de la notoriedad. Por lo tanto, si volviéramos otra vez a la secuencia de que la notoriedad es fundamental para que el brand equity trabaje, y el brand equity es la herramienta con la que vamos a competir en el nuevo entorno de las marcas, habría que hacer una ponderación más alta, habría que meter más inversión en el medio televisión con respecto a otros medios, ¿no? Otro factor que creemos que es importante, otro factor llevado a la realidad de las campañas y haciendo ejercicios ya realistas y metiendo campañas, ves cuando tienes una planificación multimedia que usa la televisión, la notoriedad promedio de esas campañas estaría en 8,3. Si tú esa misma inversión la recompones con otro mix de medios, otra campaña multimedia, sin utilizar la televisión, esos puntos de notoriedad, ese 8,3, se reduce hasta un 3,4. Es decir, ya no solamente es el efecto de ese 50% de la notoriedad de la tele, sino que hay un efecto que llamamos halo, ¿no? Que hace que mejore el resto de medios, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que la tele no es un potencial, es una realidad. Credibilidad, pues muchos estudios te demuestran que la tele es el medio que más credibilidad da a la hora de seguir la actualidad, o que consideras que la publicidad es más fiable, ¿no? Aquí hay marcas que lo ponen en su packaging, ¿no? Anunciado en televisión. Eso al final es una demostración más importante a veces que el Ministerio de Sanidad o el grado de las calorías, ¿no? Que tienen los diferentes productos. Entonces,
Eso yo creo que es otro beneficio que en esa posición tiene. Pero llevado al empirismo puro, las marcas lo saben mejor casi que nosotros, ¿no? Y hay marcas que lo tienen clarísimo y además se ve como los anunciantes de respuesta directa, que quizá, es decir, porque hablamos de brand equity, que quizá es una herramienta más de medio plazo, pero alguien que se quiera medir diariamente, y los anunciantes de respuesta directa, bien sean seguros, bien sea banca, bien sean colchones, Comparadores. o paradores, o cualquier comparadores de seguros, o cualquiera de estos, lo ven diariamente sobre su call center, porque lanzan un spot y ven cuántas llamadas les entran diariamente. Eso, cuando te pones a hablar del tráfico en web y en ventas y el e-commerce, de marcas además que son nativas digitales y que tienes que concretar la compra incluso en el mundo digital, se ve como la mejora en el tráfico multiplica por 2, o el descenso de tráfico no pagado que genera la campaña de televisión hace que se reduzca el presupuesto casi un 20%, o que aumenten las descargas de las apps de forma sustancial con respecto a cualquier formato. Lo vimos en el último Black Friday, o lo atestiguaban directamente muchos anunciantes, pero otra vez llevado al empirismo real, anunciantes que tienen su nacimiento en el mundo digital, que tienen su forma de venta y si dijéramos su escaparate, ¿no? Es decir, su escaparate, su comercial y todo en el mundo digital, porque son digitales 100%, porque son hunterroom.com, Mythic, estos anunciantes que son muy importantes, lo tienen tan claro que, sabiendo que su entorno es digital y son nativos digitales, escalan sustancialmente en todas sus métricas cuando tocan la televisión. Eso lo tienen claro porque destinan casi el 80% de su presupuesto, pero al final tienen una realidad en el que nosotros mismos lo tenemos. Tenemos una empresa de Media for Equity en el que vemos claramente, y ahí actuamos como anunciantes, vemos cómo escalan los negocios cuando tocan la televisión. Y escalan, como decimos, en ese efecto halo en todos los medios, porque se ve también cómo las búsquedas suben en Google, cómo el posicionamiento, cómo la compra orgánica mejora, hace que la salud de la marca, ese brand equity, mejore globalmente, ¿no? El propio Amazon se ha convertido en un gran cliente totalmente, nuestro. Es decir, Netflix es otro gran cliente nuestro. Google ha hecho campañas en televisión, incluso. Después del problema de Cambridge Analytics, lo primero que hizo Facebook es poner al día siguiente un spot en televisión. En Estados Unidos comentabas, ¿no? Tú, sí, que hace poco estuvimos de tournée por Nueva York y nos decían que lo que llaman allí los GAFA, sumada a la inversión, ya se ha convertido en el tercer anunciante de televisión, en un país donde precisamente lidera la inversión online. Puras razones empíricas que te hacen pensar que les funciona. Es bueno en cualitativo, pero también lo es en rentabilidad, ¿no? Es decir, el CPM que tiene la tele, lo sabéis mejor seguramente que nosotros, vamos, tiene una posición de privilegio totalmente con cada uno de los medios en el entorno español, pero si lo pones en comparativa con el entorno europeo, la posición también es fantástica, ¿no? Por lo tanto, los directores de marketing de España tienen un poquito la vida más sencilla que a lo mejor su compañero de Alemania, de Francia o de Italia, porque puede componer ese brand equity de una forma más eficiente, porque la televisión tiene una posición también más importante en España que en el resto de Europa, y encima lo puede comprar más barato. Por lo tanto, el ROI, que es la siguiente variable con la que medimos estos efectos, es todavía mucho mejor. Y aquí sí que yo creo que hemos hablado con vosotros de algunos estudios que en cuanto a cómo trabaja o cómo genera la televisión ese ROI, y sabíais que os hablamos de casi 2/3 de la notoriedad que genera la televisión no es en el corto plazo, es incluso en el largo plazo. Pero si incluso lo midiéramos en esos dos horizontes temporales, el corto plazo, que lo definimos, Javi, en el corto plazo, en los 3 meses, en los 3... Sí, puede ser una media. O sea, el corto plazo es lo que tarda en perder el efecto a una acción concreta publicitaria, pero sí puede ser una media buena. 3 meses, ¿no? Entonces, en ese corto plazo lo comparamos con el resto de medios, lo comparamos con el entorno digital, y la tele tiene un ROI, es decir, por cada euro que invierte un anunciante, cuánto le revierte en su negocio. Está en el corto plazo la tele en torno a 1,5,
o más en ese largo plazo donde compone esos 2/3 que decía Javi, de casi 3,7, ¿no? Por lo tanto, al final, la televisión, si hablamos también de cómo actúa en cuanto a los dineros y no solamente en cuanto a la notoriedad, si hablamos antes del brand equity, también tiene unos efectos muy positivos, ¿no? Y además, aquí apoyándonos también en estudios internacionales, lo hace en diferentes volúmenes de inversión, porque podríamos pensar que necesitamos unos volúmenes de inversión muy grandes para dar toda esta eficiencia al ROI, pero no es así. Estudios que vemos por ahí por el mundo demuestran que la tele mejora, es decir, por eso tiene la curva más alta que cualquiera de los medios, pero en cualquiera de los horizontes de inversiones publicitarias TTVs, por lo tanto tiene un efecto también muy positivo, ¿no? Por lo tanto, si este es el punto de partida y ese más es lo que tenemos, lo que hemos hecho ha sido trabajar otra vez de la mano de lo que creemos tenemos que hacer, y creemos que tenemos que volver a hacer ser más televisión. Es decir, porque si ya hemos demostrado que la notoriedad es fundamental, que la notoriedad se compone desde campañas masivas, audiovisuales y seguras, y hemos explicado que todos esos atributos los tenemos ya dentro de nuestra posición de partida, lo que tenemos que hacer es todavía ser más nosotros mismos, y en ese sentido lo que hemos hecho ha sido hermanarnos todavía más con la gente de contenidos, si cabe, que ya estamos muy hermanados, para intentar trabajar en cómo nuestros contenidos tienen que trabajar para que nuestras campañas luzcan, las campañas de nuestros anunciantes, luzcan en mayor medida. Y en ese sentido ha sido buscar la reflexión de cómo tienen que ser los contenidos televisivos en el nuevo entorno en el que existen unas plataformas de pago que no tienen publicidad, en el nuevo entorno en el que todo el mundo ya no queremos conectarnos en cualquier parte a un contenido visual, en el autobús necesitamos el móvil para contactar con ellos, en el que ya Jesús el boli lo tiró hace mucho tiempo y escribe a 2 dedos en el móvil, igual que velocidad, vamos, que mi hija está a tu nivel, Parece el gato ese que sale yo soy incapaz de hacer eso, Jesús, me lo estás dejando impresionado, macho. ¿Cómo hacerlo? Entonces, más en contenidos es buscar nuestra esencia, buscar contenidos, como dice Javier Bardají, brutalmente relevantes. Es decir, si la tele lineal queremos seguir siendo una referencia dentro del entorno televisivo, tenemos que competir con nuestros superpoderes. Creemos que un primer superpoder es la relevancia, es decir, algo que nadie se pueda saltar en la conversación del día siguiente, algo que puede pasar en una noticia informativa, como pasó con Chicote cuando quita en una residencia y modifica la forma de trabajo de toda esa residencia, o pasa en el entretenimiento, ¿no? Porque los lobos están en las conversaciones de muchísima gente. Por lo tanto, tenemos que intentar estar en el top of mind de las conversaciones de los españoles al día siguiente, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos relevancia. En informativos, como os decimos, pero en entretenimiento. El caso de los lobos yo creo que es un buen ejemplo, y los mil programas que va a hacer hoy, ¿no? Hoy es los 1000 programas. Bueno, 1000 programas hace boom, ¿no? Los lobos, ¿no? Sí, es verdad, hace boom. Los lobos llevarán 1300, ¿no? Porque tienen experiencia televisiva encima, ¿no? Más relevancia, más directo, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos claro. Si no quieres el atributo quizá que puede evitar la grabación de un programa, el poder verlo en el binge watching que parece está tan de moda, de verse todos los capítulos del tirón, algo que nos focaliza es estar pegados al directo, ¿no? No un directo de cualquier tipo, y yo creo que los americanos aquí sí que es verdad que hay que reconocerles que lo hacen mejor, porque hablan del live, pero nuestro live no es cualquier live, es el real life, ¿no? Es decir, nosotros hablamos de la realidad de España, ¿no? No nos inventamos realidades paralelas y ya entendéis por dónde vamos, ¿no? Sí. No nos generamos contenidos. Miramos España, ¿no? Miramos lo que pasa en Andalucía, miramos lo que pasa en un incendio en Galicia, miramos lo que pasa en cada uno de los casos, y creemos que tenemos la tele que quizá mejor defiende esa categoría, ¿no? Que es La Sexta, porque La Sexta desde las 7:30 de la mañana que se conecta con Arus City
Hasta el empieza... final del intermedio es directo puro. Tiene 15 horas. 15 horas continuadas de directo. Entonces, eso es lo que te hace estar pegado a la realidad, estar pegado a la actualidad, y es lo que te da al final un rédito, porque cuando pasan las elecciones andaluzas el Español decide ir a La Sexta y a Antonio García Ferreras como programa líder de lo que está pasando en España y en Andalucía. No, y tienes que ofrecer algo que no puede ofrecer ni Netflix, ni HBO, ni cualquier... En esta guerra quizá con competidores que son muchísimo más grandes y en el que en la escala estamos muertos porque tienen volúmenes internacionales, quizá el componente local es el que nos va a hacer tener una identidad más cercana, pero también tener esa posibilidad que ellos no pueden escalar por el volumen, ¿no? Y creemos que es una palanca en la que tenemos que ser todavía mucho más locales, ¿no? En producción propia en antena, pues casi el 100% de lunes a viernes. De lunes a viernes prácticamente, hasta después del hormiguero, siempre es producción propia todo. Lo que os decía del tema local, ¿no? El directo, el local, ese real life es algo fundamental que nos permite luchar contra los grandes gigantes de la que aparecen de la televisión, que tienen modelos de negocio además diferentes al nuestro, que no viven de la publicidad, que no son competidores publicitarios para nosotros, pero que sí que son competidores naturales para lo que al final buscamos, ¿no? Que es el tiempo de atención del usuario, ¿no? Y sí que cojo una frase, de lo único que me gusta de Facebook, una frase que oí de Zuckerberg, que él no luchaba contra otros medios, luchaba contra el sueño. Es decir, al final tenía tan claro que lo que quiere es atención del espectador, que le molesta que nos vayamos a dormir. Por lo tanto, llevado a lo que un magnicida puede pensar, es un buen ejemplo de lo que nos pasa, ¿no? Al final, todo un minuto que podamos tener de distracción con respecto a una situación anterior, y la oferta se amplía, puede hacer que perdamos atención. Creemos que el componente local nos va a ayudar a... Claramente nuestro nicho de mercado es España. Sí. Y lo conocemos bastante, ¿no? Tenemos, tenemos un Big Data bastante curioso de veintitantos años teniendo audiencias todos los días, como para saber lo que les interesa y les gusta. Minuto a minuto, contactando 4 horas con el medio. Creemos que ahí, en ese sentido, podemos trabajar de forma fuerte. Un área en la que la gente de contenidos sí que claramente tiene más competencia, y una competencia, como decimos, global, es en la ficción, ¿no? Es una seña de identidad del grupo, es quizá el entorno al que más competencia de todos, desde Movistar, Amazon, Netflix, por supuesto, están luchando, pero hay, por lo menos sí que sigue saliéndose el sello de A3 Series, ¿no? Y un poco el saber hacer, que tenemos el ejemplo de La Casa de Papel como exponente quizá más claro, y el Emmy que ha ganado recientemente, pero tenemos muchísimos programas o muchísimas series que tienen esa misma calidad, esa misma factura, y además yo creo que una amplitud de géneros que también es muy potente, ¿no? Y ya no solamente de género, sino que incluso se está avanzando, y estas dos series que se han emitido en el entorno puramente digital, en el que ese know-how de la producción o de la fábrica de ficción se extiende al entorno digital, y Luxer o Más de 100 Mentiras son 2 ejemplos emitidos solamente en A3 Player, que han tenido muy buenos resultados también en esas métricas, ¿no? Buscando otros públicos que a lo mejor les cuesta más llegar a la tele, pero que por otro lado los consiguen. Pero si hablamos de tele, quizá el género más claro de tele es el entretenimiento, ¿no? Es decir, si buscáramos, o lo que muchos estudios dicen, ¿qué buscas en la televisión? Información y entretenimiento, ¿no? Entonces, en ese entretenimiento, el entretenimiento que A3 Media intenta postular es un entretenimiento global, blanco, familiar, que no excluya a nadie, que dé entrada a todo, y que tenga quizá los elementos anteriores, ¿no? Que sea muy local, que tenga una cercanía al español, que sea muy relevante, que sea muy directo, ¿no? Que al final no sea grabable en ese sentido. Y yo creo que tenemos ya marcas o franquicias que están totalmente consolidadas en el mercado. El Hormiguero, seguramente el programa del Minuto de Oro, todos los días, Tu cara me suena, Boom, que hablábamos antes, El Intermedio, pero creo que viene
y lo vais a ver un poco la semana que viene si al final podéis venir el día 11 al plató, en lo que quizá puede ser el máximo exponente del entretenimiento como lo entendemos, ¿no? Que es la voz, que además creemos que estamos muy contentos con el trabajo de la gente de contenidos porque parece que todavía lo mejora algún producto que era muy bueno y en ese sentido creemos que la voz es claro ejemplo de cómo entendemos el entretenimiento. Pero en esa parte de contenidos también tenemos que mejorar la experiencia de usuario, ¿no? Tenemos gente con las que competimos que no compiten en nuestro mercado natural de facturación de la publicidad, pero que sí que compiten con formas de ver la televisión diferentes a las que nosotros estamos habituados, ¿no? Y nosotros, si queremos seguir teniendo esa notoriedad para aportar a las marcas, necesitamos seguir siendo directos, necesitamos tener los atributos que tenemos. Por eso, al final, lo que también vamos a trabajar es en mejora de la experiencia con esta realidad aumentada que a lo mejor habéis visto en la parte de informativos, que quizá en Antena 3 es donde más se esté utilizando, pero cada vez se va a utilizar más en muchos más programas, pero ya metiéndonos en demandas que quizá el usuario estaba haciéndonos, ¿no? Que es, por ejemplo, adelantar el final del prime time. ¿Cómo se consigue eso? Pues cambiando seguramente mecánicas de trabajo con las que habitualmente hacíamos. La ficción en España tenía una duración de 70 minutos. Es verdad que era como un oasis en el mundo en el que muchas veces cuando hablas con la productora pues se extendían demasiado las tramas, ¿no? O a lo mejor hacía que esas duraciones de 70 minutos te imposibilitara viajar internacionalmente por el mundo y venderlas, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, si entendemos que es una demanda el adelantar el prime time y entendemos que las producciones que tú hagas cada vez las tienes que escalar a nivel internacional más, había un riesgo, que es verdad, que es hacer ficción de otro tipo, pero hay una oportunidad que es ir a series de 50 minutos, ¿no? Y por ejemplo, allá abajo, en el primer trimestre ya van a ir producidas la nueva temporada con estos 50 minutos y muchas de las producciones que habéis visto en la diapo anterior van a ir también con esa factura buscando esta fórmula, ¿no? Que la experiencia de usuario, la experiencia del telespectador cuando vea A3 Media mejore en esta demanda que es un poco adelantar el final del prime time. Eso es la forma de consumirlo, pero el dónde consumirlo es esto, ya no puedes poner puertas al campo, ya tienes que estar en ese dónde, cuándo y como quieras, ¿no? Que era el leitmotiv de A3 Player al principio, y habéis visto lo de Love TV la semana pasada, en el que incluso haciendo cosas que mola, ¿no? Este trabajar con tu competidor y trabajar con lo que ha sido tradicionalmente tu competidor, que ahora quizá puede ser tu socio o puede ser un nuevo elemento sobre el que prospectar cosas. Pues Lo Ves Televisión es un elemento también de mejora de la experiencia con respecto a la tele lineal, porque estamos equilibrando beneficios que la tele de pago o la tele o teles como OTTs como Netflix tienen, como el Star Over o el ver 7 días o el ver programas anteriores, es decir, todos esos formatos Lo Ves Televisión lo equilibra. La tecnología HbbTV nos permite trabajar en ese sentido y en la tecnología HbbTV luego hablaremos publicitariamente también, que vamos a trabajar bastante, pero es un buen ejemplo de por dónde la tele lineal también se puede mejorar tecnológicamente, ¿no? Y yo creo que A3 Player es otro más claro, que acabamos de renovar la imagen y un poco el look de todo A3 Player, pero sigue siendo muy bien valorada por el mercado como la OTT del desarrollo y de los contenidos de A3 Media, ¿no? Esa es la distribución en cuanto a los contenidos, pero esto que como hemos dicho, trabajamos en el más, trabajamos en ser un poquito más de televisión, lo que nos tiene que obligar a la parte comercial es cómo trabaja para las marcas, ¿no? Y en ese sentido lo que queremos trabajar es en un concepto que es el que os he dicho de NextTV, en el que es un cambio de filosofía en alguna de las cosas que ahora os vamos a comentar, porque es verdad que llevamos como todos los años intentamos hacer una evolución, ¿no? Pero quizá son evoluciones 1.1, 1.2, 1.3. Quizá esta política comercial es una evolución 2.0, ¿no? Porque cambia alguna de las cosas que hemos dejado como ejes de trabajo en los últimos 10 años, ¿no? Yo creo que la vocación sigue siendo la misma. Yo creo que la palabra que
si tuviéramos que resumir un poco a qué trabaja esta política comercial, creemos que debe trabajar al servicio de nuestros anunciantes. Esto es fácil decirlo aquí, lo tendremos que demostrar en el día a día y en cada una de las negociaciones, ¿no? Y poner el cliente como obsesión, porque en ese nuevo consumo creemos que la defensa del medio de televisión nos va a obligar a trabajar todas esas cosas que hemos visto de nuestros compañeros de contenidos para que la tele siga teniendo todos esos beneficios que hemos hablado en la primera parte de la presentación, pero que nosotros al final tenemos que trabajar también tenemos un aspecto, yo creo que por ahora nada puesto en peligro, que es la cobertura, pero sí que podemos trabajar un poquito más la segmentación, ¿no? Y es una demanda que las marcas también nos reclaman y nos dicen en muchas negociaciones. Pues vamos a intentar trabajar en ese punto. Por anticiparlo ya, ese de la flexibilidad es romper la pauta única, ¿no? Por eso hablábamos lo lanzamos en el 2009, el inicio de la pauta única fue en el 2009, se trabajaba en un entorno en el que pensábamos que las coberturas en aquel entonces sí que iban a peligrar más, porque veíamos un poco las tendencias de audiencias, veníamos de 20 y tantos % de audiencia de las cadenas principales y pensábamos que los liderazgos iban a estar en torno al 7-8%, porque ahí es donde pensábamos que se iban a encontrar las teles que nacían con las teles que veníamos. Por lo tanto, creíamos que la pauta única era una muy buena herramienta para intentar no perder ese beneficio de la televisión que era la cobertura, porque al final, agregando en un mismo segundo las audiencias de cadenas del 7, ibas a tener seguramente la misma cobertura que cadenas de 21. La realidad 10 años después o 9 años después es que ese factor no se ha puesto en peligro. Como decíamos, todos los españoles más o menos pasan en algún momento por las teles, sobre todo en los dos grandes grupos, ¿no? Fundamentalmente, y sobre todo en las 4 grandes televisiones. Por lo tanto, ese factor de perder la posición, y estamos viendo cómo se lidera entre el 13-14% de audiencia, por lo tanto no hemos ido a ese escenario tan pesimista, se ha quedado en un escenario un poco más optimista. Por lo tanto, creemos que romper la pauta única ahora mismo lo que hace es trabajar sobre lo que la gente de contenidos hemos trabajado, es decir, empezar a vender también cada uno de los programas, cada una de las afinidades y conseguir ese nivel de cobertura con un poquito mejor de afinidad, ¿no? Es para lo que trabajamos. Vais a ver ahora trabajar sobre la personalidad de cada uno de los canales, y eso la pauta única lo permite, porque al final si tenemos la tele de mejor calidad percibida de España, que es A3 Media, tenemos la tele mejor preparada para el entorno de futuro, que es La Sexta, con sus 15 horas de directo, tenemos la tele de los millennials, que es Neox, tenemos la tele de las mujeres, que es Nova, tenemos la tele de las series, A3 Series, Omega, un perfil más masculino. Lo que tenemos al final es muchas posibilidades con amplias coberturas para llegar a muchos públicos diferentes, y por lo tanto ese brand equity que pueden trabajar las marcas, tener incluso una subderivada que sea trabajar brand equity pero con una cierta segmentación, ¿no? Y eso es lo que al final, rompiendo la pauta única, nos permite trabajando en grandes coberturas e intentando trabajar en el futuro. ¿Cómo componemos esa flexibilidad? Pues aunque lo hemos intentado sintetizar en 3 formas de venta, que son las que vais a ver en nuestras tarifas: venta independiente, a descuento por cada uno de los canales, Antena 3, La Sexta, cada uno de ellos, e incluso las cadenas pequeñas. Lo que hacemos aquí es N combinatorias, porque los anunciantes van a poder buscar la compra que necesiten en cada uno de los casos. Va a haber venta independiente y venta exclusiva por cada uno de los canales, uno a descuento, otro a coste GRP. Y lo que se podrá hacer es comprar solamente Antena 3, comprar solamente La Sexta, comprar solamente Nova, Mega o A3 Series a descuento. Y luego hemos hecho, por facilidad un poco de mercado, para que os suene, un canal que se llama Multi, que va a ser la combinatoria de Nova, Mega y A3 Series. Es decir, hacemos un poco más complejo el mercado en el momento que obligamos. Hay un beneficio para el anunciante, que es tener todas esas alternativas, pero hay un perjuicio también, que es que se tienen que aprender 6 parrillas donde ahora mismo se aprendían 2 productos. Y planificar en muchas más cadenas. Claro. Entonces hay que medir un poco también eso. ¿Antena 3 y La Sexta es Multi o son más? Multi es Nova, A3 Series y Mega.
serían las 3 cadenas más pequeñas, que al final con eso componemos como una cadena que tiene un 5% de audiencia, con un buen perfil y es verdad que los programas que más demanda pueden tener, los programas que más pueden trabajar hacia la afinidad están normalmente en Antena 3, en La Sexta, por el perfil que tienen en Neos, a un 16-34, y no son tan claramente definidos en lo que puede ser Nova, Mega y A36. Es una evolución que tendrá desenlaces en próximos capítulos, pero que ahora pensamos que para ese esfuerzo que obligamos al mercado puede ser un beneficio en el lado de simplificar un poquito los trabajos. Esto te da, lógicamente, N combinatorias. Compro un poquito de antena, un poquito de sexta, compro no sé qué. Por facilitar y por trabajar en el factor que creemos que es importante para la televisión, que es la cobertura, hemos hecho como un pack, lo que hemos llamado pack, en el que hay una referencia de pesos para cada una de esas cadenas, intentando maximizar la cobertura en el target de referencia. Hemos buscado las referencias del mercado, en lo que mueve el 90 y tantos % de la compra, que es adultos, amas de casa barra mujeres, y hemos hecho pesos en cada uno de esos módulos, que lo que hace es maximizarte la cobertura y darte, por ejemplo, en el adultos claramente mejor afinidad también en cada uno de los módulos, ¿no? Y eso es como sustentaríamos un poco la compra. Posibilidad de compra descuento, compra a coste GRP, posibilidad de compra independiente de canales en cualquiera de los 2 módulos primeros, independiente y exclusiva, y paquetizada para maximizar la cobertura en el tercero, ¿no? Es dar como todas las posibilidades, ¿no? Es como compóntelo tú, ¿no? Es como tú marcas el final, ¿no? Aquí tienes capítulos, vas cogiendo y tú te marcas la posición final del producto. Creemos que esta política trabaja la cobertura, porque puede haber debilidades cuando alguien compre solamente Antena 3, pues lógicamente te puedes estar dejando públicos en los que no estás maximizando la cobertura. Ahí quizá estarás maximizando la afinidad y estarás buscando algo concreto. Si el factor, como decimos, que aporta más a la notoriedad puede ser la cobertura, creemos que la compra pues debería ir más a ese pack. Pero luego las combinatorias son infinitas, porque desde un peso de un 18 en antena, un 17, un 16, ahí empiezas a marcar cada uno. Sí que es un beneficio y tenemos que ver un poco cómo lo trabajamos. Esta venta combinada no se hacía antes, no se hacía ahora. Ahora eran 2 productos en el que es A3 cobertura y A3 afinidad. Debajo de A3 cobertura estaba Nova, Nova, Mega, 3 series, Antena 3. Exactamente. Y detrás de afinidad, Neos y Sexta. Y debajo de eso lo que hacías era, cuando comprabas un pase, te salía simultáneamente en cada uno de los 4 canales, en el caso de A3 cobertura, y de los 2 canales en el caso de afinidad. Trabajaba muy bien ese producto de cara a la cobertura, pero es verdad que te imposibilitaba aprovechar, por ejemplo, Neox. Neox no lo podrías comprar de forma independiente, pero a descuento, no a coste GRP. Entonces, ¿qué pasaba? Que si lo querías comprar con una cierta garantía, que es el coste GRP, lo que no podrías tener es comprar programas concretos de Neox. No puedes comprar Big Bang Theory, no puedes comprar cada uno de los programas que tiene. Por lo tanto, afinar a un público 16-34 como el que trabaja Neox era mucho más difícil, porque para llegar a ese público de Neox y planificar en Big Bang Theory tendrías que estar comprando públicos más adultos de la sexta, en ese caso. Entonces ese era el perjuicio que la modalidad anterior tenía, que era trabajamos sobre la cobertura pero no permitimos esa flexibilidad en la compra de los contenidos. Ahora creemos que ya los anunciantes también están demandando ese producto y damos el paso que quizás es lo más rupturista en esa evolución 2.0 en esta política comercial, ¿no? Porque esto modifica todas las negociaciones. Todas las negociaciones. Es verdad que debajo de la compra de la pauta única del 2018 hay un mix de cadenas que hoy puedes cambiar, pero que si quieres hacer más o menos lo mismo que el año anterior, podrías comprar individualmente cada uno de esos grupos, tendrías más o menos el mismo peso
Y lo que podrías obtener ahora es una mejor afinidad, porque ya podrías seleccionar programas en cada uno de las cadenas, ¿no? Y como eso, podrías aprovechar la tele de más calidad, la tele del directo, la tele de los millennials, ya buscar un poco más la identidad en cada uno de ellos, ¿no? Una vez que hemos disipado la duda que la cobertura no está tan en riesgo como lo que pensábamos cuando empezamos en el 2009, ¿no? Ese es el porqué de romper la pauta única. Pero otro beneficio es que queremos ser más flexibles, pero queremos ser también vender con otras métricas, es decir, no nos da miedo. Creemos que el factor fundamental de la tele, y lo repetiremos muchas veces, tiene que ser la cobertura, pero podemos empezar a hablar de otros target en el momento que ya encima podemos trabajar hacia la afinidad. Y sabéis que os hemos hablado mucho de la 3Data como una herramienta que combina audimetría, datos de audiencia con lo que son datos de consumo. Incluso nosotros lo complementábamos también con una encuesta particular en la que ya no solo consumo de gran consumo, sino también de otras categorías y con actitudes, como dice Javi, y al final podemos hablar ya no de target sociodemográficos, sino de target de compra o actitudinales, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, podemos hablar ya de otras métricas que quizá otros medios puedan estar hablando y que parece que la tele no podía. No creemos que sea el core con el que tenemos que trabajar, pero podemos trabajar en ese entorno, ¿no? Nuestras afinidades no podrán ser 170, pero contra esas afinidades 170 de un público, lo que sí vas a tener es el volumen. Es decir, ellos no van a tener 400.000 personas en un solo pase de un público determinado. Podrán tener 170, pero ese 170 de afinidad serán 1.000 personas, 2.000 personas. Nosotros trabajamos a afinidades más bajas, pero con cuantías o con números de públicos mucho más altos. Ese es el concepto con el que vamos a trabajar en esos targets comportamentales y de trabajo, ¿no? Llevando... Sí, porque incluso lo que vamos a hacer es hacer una oferta conjunta tele y online. O sea, ya no tiene que ser cómprame el target hombres 25-54, no. Cómprame el target de la gente que va a cambiar de coche el año que viene. Entonces, gracias a 3Data podemos afinar hacia ese público en la tele, y gracias a los DMP que manejamos podemos afinar hacia ese público en online. La combinación de los dos podrá dar a las marcas eso que nos están demandando, que es esa mayor segmentación, sin perder la cobertura. O sea, nosotros sabemos que ahora trabajamos en la cobertura y nos dirigimos más hacia, como dicen los ingleses, el targeted reach, ¿no? Mantenemos el reach, pero mejor enfocado. Y en eso la tecnología también en el 2019 va a ser un año en el que vamos a trabajar, porque os hemos hablado de Lobes Televisión, pero nosotros en todo el desarrollo HBTV estamos trabajando a hacer publicidad addressable, es decir, vamos a poder sustituir un pase para un público determinado, vea una marca determinada, y para otro público determinado vea otra marca del mismo anunciante o de diferentes anunciantes, pero buscaremos esa segmentación que decía Javi un poco en cuanto al target. Por lo tanto, 2019, también lo decíamos, es una política comercial de realidad, no es una política comercial de futurible. Por lo tanto, esto lo marcamos aquí, estamos trabajando y ya estamos destinando bastantes recursos a todo esto, pero el 2019 es nuestra esperanza de demostrarlo. Ahí otra vez seréis los primeros en que os lo contaremos cuando tengamos ya todas estas pruebas que estamos haciendo, enseñároslo realmente cómo funciona, sabiendo que la tele es cobertura, no perdemos nuestro atributo y es fundamental. Nosotros nos imaginamos un bloque de publicidad que combine spots de cobertura, de un bloque de 6 minutos, que combine spots de cobertura durante 5 minutos, y dedicamos un minuto a hacer addressable, en la que podamos lanzar distintos spots a distintos hogares en función de la data que hayamos recogido. Eso es un poco el panorama que nos gustaría tener en algún momento a lo largo de 2019. La realidad, como dice Javi, es que hoy lo haces, es decir, con tele y digital combinado eres capaz de dar coberturas en el medio televisión a un público grande, y con A3 Player podréis buscar un público concreto más de comportamiento, de consumo, como fuera, en cada uno de los casos. Otro creo que cambio también que queríamos dar al mercado es cualificar también la publicidad, ¿no? Darle más calidad a esa experiencia de usuario, y también esto yo creo que es una demanda bastante oída por el mercado, ¿no? Por la EA, por los anunciantes, en el que al final
siendo coherentes con lo que la gente de contenidos está haciendo y, por ejemplo, en esa afición de 50 minutos, donde el objetivo con el que se trabaja es mejorar la experiencia del usuario y, por lo tanto, hacer que se pueda ir a la cama un poco antes, lo que vamos a hacer es meter tres bloques de 3 minutos, es decir, a las 23 horas de la afición de 50 minutos y también vamos a hacerlo en nuestro book insignia, que es La Voz. Es decir, en ese primer trimestre vais a ver cómo dentro de La Voz y dentro de la afición de 50 minutos encontraréis a las 23 horas, el espectador encontrará a las 23 horas 3 bloques de 3 minutos, ¿no? Aquí, debajo de esto, sale una palabra que se llama autorregulación, que quizá no nos hemos atrevido nadie a poner sobre la mesa, que parece que se oía por ahí, pero que en esta aventura de 2019 nos atrevemos. Lo ponemos un producto super premium, un producto que va a ir fuera de nuestra política comercial, en el que todos los beneficios estos que decimos de mayor afinidad al target, mejor rating, más atención al bloque, mayor recuerdo de marca, mejora de notoriedad y por lo tanto eficacia en las ventas, se debería estar plasmando. Por lo tanto, vamos a verlo ya desde enero, desde el primer trimestre, y es una apuesta también diferente en cuanto a la forma de impaginar la publicidad, ¿no? En ese sentido, también romper la pauta única nos permite flexibilidades que antes tenías corsés que no te permitía ser, a lo mejor, porque esta es una idea que llevamos barruntando mucho tiempo, pero es verdad que cuando la intentabas implementar, pues encontrabas dificultades que no te las permitían hacer. Ahora que ya no las tenemos, vamos a poner esto al mercado y ver un poco cómo el mercado valora este tipo de iniciativas, ¿no? Que creemos que tiene que valorarlas bien, porque en esa estrategia de que nuestros contenidos son de mucha calidad, en un entorno de mucha calidad o de contextualización de contenidos muy potente, tener encima una impaginación de este nivel debería ser muy demandada por el mercado. Pero otra vez nos daremos una de realidad y tendremos que hablar con vosotros otra vez de cómo esto el mercado lo recoge, ¿no? Los 3 bloques estos que decís de 3 minutos a partir de las 11. En la hora, en las 11, entre las 23 y las 12, 3 bloques de 3 minutos. Y con el máximo consumo televisivo. ¿Justo cuando termine la serie o justo cuando vaya a terminar la... Bueno, pero de medio, ¿no? Dentro tendremos uno al principio, uno en medio y otro al final de la hora. Eso es, y esto, por ejemplo, es muy utilizado en Estados Unidos. Es decir, En Estados Unidos no son 9 minutos. Por eso son 22. 18, 20. Son 22 minutos en muchos de los casos. Lo que pasa es que están muy acostumbrados a cortar con bloques un poquito más cortos y tener lo que pasa, una ocupación mucho mayor. Esto sí, lo que queremos es que la experiencia, es decir, lo que se ve es que el sitio donde más gente se te fuga de la televisión son las 23 horas, porque por un lado es verdad que es el sitio donde más gente se va a acostar, pero también hay realidades en las que es que si voy a ver este programa hasta la 1:15 de la noche, mira, me voy y ya lo veré en grabado, o me voy y me busco una alternativa, o incluso no se conecta. Por lo tanto, era la hora con la que, si queremos mejorar la experiencia de usuario, más teníamos que trabajar. Por lo tanto, el porqué en esta hora es por eso, es por buscar. Y creemos que el formato, porque lo hemos visto también en combinatorias, y 2 de 6 minutos, 2 de 4 minutos y medio, uno más largo y uno más corto. Creemos que por además todos los estudios de notoriedad te dicen que donde está el valor diferencial a la hora de obtener notoriedad es hasta 3 minutos. Sí. Sí, ¿no? Que por encima ya empieza a caer sustancialmente. Me parece que uno de los factores de más crítica, por ejemplo, por lo menos, es cuando falta un minuto de que se termine algo, pongas un bloque de publicidad. Entonces, ¿eso vais a continuar? Eso, realmente eso en las series llevamos tiempo sin hacerlo. Y aunque pase, o sea, a las 12 la serie habrá acabado. Sí. Y por lo menos será un poquito mejor. Es decir, puede pasar lo que tú dices, pero sabes que no va a está terminar a una hora. Exactamente. Es decir, ahí Tienes 50 minutos de serie y 9 minutos de publicidad. Tienes a las 12 A la cama. a la cama. si quieres. Esperemos que no, esperemos que tenemos otra alternativa después. Eso es. Exactamente. Pero lo que es la referencia de prime time, ¿no? Creemos que con esto va a ir mejorando. Vamos a verlo también, es decir, esto al final hay que confirmarlo, ¿no? Y el laboratorio o las encuestas te dicen todo. No, hay una cosa buenísima, es que al día siguiente vamos a ver si a la gente le gusta, no le gusta, nos lo van a decir con mando a distancia. Eso es. Sí, esto es empirismo puro, es ponerlo a funcionar y ver si estamos en la razón o no. Una cosa que sí que
creemos que funciona ya es los especiales, ¿no? Es la fórmula en la que si queremos trabajar sobre notoriedad, los especiales trabajan fenomenal la notoriedad, ¿no? En la integración de contenidos y cómo en esa experiencia del usuario esto también mejora, ¿no? Y ahí son miles los formatos que podemos trabajar, pero el tema del branded o el tema de la publicidad especial es algo muy importante. Ese sería el penúltimo, porque el último desarrollo que trabajamos en esta parte de publicidad es demostrarlo, ¿no? Es que no solo sean palabras, sino que sean datos. Ahí yo creo que hemos enseñado todos los desarrollos que desde el Metrac, en cuanto a visita a concesionario, o el MEF en cuanto a aportación a notoriedad, o todo lo que hemos hablado de A3 Data, o todas las investigaciones que con el roadmap hemos ido intentando hacer, va a seguir siendo un objetivo de 2019, intentar darle confirmación empírica, confirmación a través del dato de todas estas cosas o todos estos planteamientos que estamos haciendo como modelos de contribución o, como dice Javi, en mediciones cross-media, en ese desarrollo de tele digital que os hemos hablado, ¿no? En ese sentido, esperamos contaros antes de fin de año un desarrollo que estamos haciendo nosotros con la gente de SmartClip, que podrá dar de una manera bastante cómoda y bastante sencilla una medición cross-media con el medidor oficial de tele y con el medidor oficial de internet. En breve tendréis noticias de esto. Al final, si tuviéramos que sintetizar este desayuno, que habéis desayunado muy poco, así que por no... ahora, dejamos para el final, que yo estoy deseando hincarle el diente al jamón. Es que creemos que la herramienta con la que las marcas pueden destacar en ese entorno competitivo tan difícil que con esta disrupción digital se le está provocando es el Brand Equity, que para el Brand Equity lo fundamental, lógicamente, que trabaja hacia las ventas es la notoriedad, que la tele es el medio fundamental para trabajar esa notoriedad, y que nosotros lo que hacemos es dar un paso más en ese masivo de visual y seguro para intentar dar al anunciante todavía un medio más eficaz, ¿no? Con los contenidos, con la calidad de nuestros contenidos, con la calidad de nuestra impaginación publicitaria, con esos 3x3 que hemos visto, con la flexibilidad de nuestra política comercial rompiendo la pauta única, con nuestro desarrollo digital, con todo el desarrollo que hemos dicho del HBTV y toda la tele más digital, y con la demostración de la investigación, ¿no? Esta es un poco nuestra aventura hacia el 2019, en la que, como decíamos al principio, estamos muy ilusionados y creemos que recogemos muchas de las demandas que el mercado nos estaba haciendo históricamente, y que solamente os dejaría un último vídeo. Está unido, perdón. Sí.